Amigos, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Noti6. Les saluda Raúl Camilo Torres. Al cierre del presente año fiscal, Puerto Rico enfrenta una serie de retos económicos que tienen como eje principal la inflación estadounidense, la reestructuración de la deuda pública, la emigración, precios de combustibles y alimentos, entre otros tantos. Es por ello que para actualizar la situación comercial inmediata de la isla nos acompañan el asesor y profesor en economía, doctor Francisco Montalvo Fiol, y le damos también la bienvenida al licenciado Ramón Pérez Blanco, nuevo presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y presidente de Fulcro Insurance. Bienvenidos a esta edición especial de Noti6. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Inmediatamente vamos a hablar lo que nos afecta, como bien hicimos en la introducción. En la economía norteamericana hubo en días recientes que la Reserva Federal aumentó en 0.75% la tasa de interés, que esto perjudica la obtención de préstamos y perjudica una serie de comercios que se hacen dentro de los Estados Unidos. Y quisiera saber, por parte de ustedes, el efecto que eso tuviese directamente aquí en Puerto Rico. Bueno, de nuevo, muy buenas noches y gracias a Ramón por acompañarnos. Obviamente, yo creo que desde el principio de año ya el término de que esto es histórico y otra cosa histórica, pues ya se quedó un poquito pasé, porque parece que cada semana nos sorprenden con algo. Sí, en los últimos días la Reserva Federal aumentó por 75 puntos base la tasa de interés, que es el aumento más grande tal vez en más de 20 años. Y entonces, y hasta cierto punto, obviamente esto nos lleva a principios de la década del 80, porque inclusive el anuncio hace poco del nivel de inflación general de interanual de 8.6 es la inflación más alta en 40 años. Y es importante tener todo ese trasfondo histórico, porque literalmente hasta cierto punto estábamos reviviendo la época de Paul Volcker, la época aquella de los 70. Sí, pero todo ha ido cambiando independientemente. Hay otros factores que en este momento no existían en aquella época. Estamos hablando de la incertidumbre aún todavía con lo de la guerra de Ucrania. Definitivamente. En eso entraremos más adelante, pero sí nos está afectando aún todavía lo de la pandemia. Lo de la pandemia, y ahora que yo creo que podríamos decir, sin que alguien me regañe, que estamos en post-COVID o post-pandemia, pero literalmente hay otros factores, las cadenas de suministros afectadas, que todavía siguen afectadas, y entonces obviamente la situación con la fuerza laboral, tenemos o no tenemos gente, etcétera. Entonces, claro, todo este asunto tecnológico, pero definitivamente nos enfrentamos a una medicina tal vez amarga a este mal de la inflación. Y entonces, y hablé de Paul Volcker, hablé del 81, porque en aquella época, que está difícil pensar, ¿no? Los intereses estaban sobre 10, 15, hasta 20% de tasa de interés, una cosa que para nosotros es inimaginable. Entonces, lo que quiero decir es que la manera de atajar la inflación es subiendo esta política monetaria, subiendo los intereses, porque así hace más caro, hay un costo de capital más caro, y entonces la demanda se va amortiguando. Pero claro, literalmente la medicina es bastante amarga. Y entonces, esa es la teoría económica. Esa es la teoría económica. La teoría económica clásica, obviamente, del punto de vista del sector privado, y yo conozco a Montalvo hace años, así que me tomo el atrevimiento de llevarle un poco la contraria al profesor. Uno tiene que mirar un poco dentro de los números, ¿verdad? Porque pues suena 75 puntos básicos de incremento, la inflación está en 8%, y esos temas pues tienden a inducir a veces a un poco de incertidumbre, o a veces hasta un poco de histeria colectiva de personas que no necesariamente dominan estos temas. Yo ciertamente no domino estos temas, pero cuando uno empieza a analizar un poquito los números, pues por ejemplo, tú coges el tema de la inflación. Pues el tema de la inflación, está un tema de la inflación general y está un tema de información core inflation, ¿verdad? Pues cuando tú ves el tema de la inflación y repartes un poquito los números, te das cuenta que gran parte de ese incremento en precios viene impulsado por la guerra en Ucrania, por el tema del petróleo, muy similar a la crisis petrolera de los 70, ¿verdad? O sea que sí hay un incremento general en los precios, pero uno tiene que como empresario, ¿verdad? Pues un poco digerir un poco esos números para extraer esa información. Lo mismo con la tasa de intereses, ¿verdad? Uno lee ante las noticias que vimos la semana pasada, la reacción de los mercados financieros, de los economistas, de los peritos, y uno tiene que poner las cosas en perspectiva. Sí, la tasa de interés de la Reserva Federal ha subido significativamente con la teoría de controlar la inflación, restringir la política del monetary supply, pero cuando lo ves en perspectiva,
el interés sigue siendo una fracción de lo que era en esa época, ¿verdad? De que Montalvo mencionó la época de Reagan y los 80, o sea que sigue siendo, los costos de fondo siguen siendo, cuando lo ves desde un punto de vista histórico, históricamente bajo, y desde el punto de vista de liquidez en el sistema financiero, la Reserva Federal está jugando, como que dice, a alcanzar, porque hay una inyección de liquidez que viene por la pandemia y por la inyección de fondos a nivel mundial, que está, como quien dice, ¿verdad?, supercargando el consumo económico. Así que un poco desde el punto de vista, ¿verdad?, yo como empresario, pues uno tiene que, como quien dice, repartir un poco esos números y ver cómo uno reacciona y se prepara ante esa situación. Y creo que es muy excelente esta discusión porque, claro, desde el punto de vista del individuo, del ciudadano, muy bien lo dijo, el gran componente de inflación es alimentos y combustible, la gasolina, que no lo vemos en la bomba. O sea que obviamente, claro, ponemos técnicos y literalmente él mencionó el concepto de core inflation, que inclusive no incluye porque esos factores, pero obviamente en la vida real, en el día a día, sabemos lo que está pasando con los costos que prácticamente inclusive van casi cambiando de día a día, especialmente la bomba de gasolina. Eso es lo que yo quisiera llevar, porque muchas personas escuchan economía y les entra, parece que adversidad a este tipo de temas, no, esto es para eruditos, pero cuando a usted le toca el bolsillo, ahí inmediatamente sabe que este tema es importante, que las personas estén pendientes y sepan qué es lo que estamos discutiendo. Por ejemplo, se eliminaron las ayudas por desempleo, ayudas federales, se redujo también las ayudas que habían de emergencia para los asistentes al programa nutricional, el PAM. Ahora mismo se especula que existe un crecimiento económico en Puerto Rico, y digo se especula porque esto es gracias a las ayudas federales que vinieron por las emergencias, tanto María, los terremotos y la pandemia, pero eso se acabará en algún momento. ¿Y cuál es la expectativa que puede tener el puertorriqueño, el comerciante emergente o el ya establecido de lo que puede pasar aquí en la economía de Puerto Rico? Eso si quieres comentar, bueno, Ramón. Eso es un tema, ¿verdad?, de bola de cristal, es bien difícil. Obviamente, cuando uno ve el entorno empresarial de Puerto Rico, ¿verdad?, esto es otra crisis más. Esto es otra curva que le tiran al empresario local, ¿verdad? Venimos y, ¿verdad?, Montalvo me ha escuchado anteriormente decir, venimos de crisis en crisis. Desde el 2005-2006 el sector privado en Puerto Rico viene de un cierre de gobierno, de un incremento de tasas, ¿verdad?, corridas a finales de 2007, 2008, 2009. La 936. La pérdida de la 936, la quiebra, etcétera, etcétera. Así que esto es otro elemento adicional para el empresario local. Diría yo, ¿verdad? Yo llevo en Puerto Rico desde el 2004, que en esos años este es probablemente de los momentos menos malos porque tienes, aunque sea ficticio, una inyección multibillonaria en la economía de Puerto Rico. O sea, y poniéndolo en perspectiva, o sea, aquí hay fondos para construcción de vivienda, de infraestructura, ¿verdad?, educación, que en la historia, ¿verdad?, que hace décadas no teníamos esa cantidad de capital disponible para la economía de Puerto Rico. Pues eso tiene un efecto multiplicador. Así que la gran interrogante para el sector privado, ¿verdad?, y esa inversión es cómo esos billones se van, ¿verdad?, ese efecto multiplicador va corriendo en la economía. Y sí, la inflación tiene un efecto de que les resta poder adquisitivo a esos billones, pero siguen siendo tantos billones que para mí es difícil pensar, y yo no soy economista, pero es difícil pensar que no van a tener un impacto positivo. Pero se quedan en Puerto Rico porque ahora mismo con el aumento de la tasa es entre comercios dentro de los Estados Unidos. O sea, aquí las farmacéuticas y diferentes empresas que trabajan directamente con una venta a Estados Unidos se verían afectados, no hay duda de eso. Bueno, y obviamente esto es uno de los issues, y no uno meterse en todos estos debates económicos, porque el consumidor puertorriqueño, y siempre decir que nuestra economía es una economía de consumo, entonces pues puede tener dinero en el bolsillo, pero y siempre hemos hablado, y lo sabe muy bien, la economía es percepción. Y entonces, interesantemente, podríamos oficialmente decir, no, la economía, técnicamente la economía, la Junta de Planes o alguien nos dice, la economía de Puerto Rico está en crecimiento. Pero hay una percepción de pesimismo que inclusive no habíamos notado anteriormente, en los últimos meses, incluso estamos previo a esta grabación, estábamos hablando de qué pasó tal vez el trimestre anterior. Y esto es preocupante porque literalmente ese pesimismo puede dominar y entonces, sobre todo, y entonces afecta al consumo.
Y entonces, de nuevo, siendo nuestra economía tan dependiente de consumo, pues puede ser negativo pasando hacia el frente, hacia los próximos meses. Sí, hay que ver hacia dónde se mueve ese consumo, ¿verdad? Como el dólar del consumidor se está afectando, pues ese consumo, ¿verdad? Tú no vas a dejar de consumir, de comprar, hacer compras. Tú no vas a dejar de pagar la luz en tu casa, tú no vas a dejar de echar gasolina en el carro. Así que hay ciertos sectores, tal vez de consumo discrecional, que la literatura económica dice, pues se va a mover, ¿verdad? Ya tú ves resultados de cadenas de tiendas en Estados Unidos, donde los pronósticos de venta en cosas como muebles, como decoración en la casa, pues han bajado. Pues eso es porque ese consumidor pues está gastando el dinero, lo que se iba a comprar en el sofá, pues lo tuvo que echar en gasolina al carro ese mes. Y muchas de las personas tienen la perspectiva de que cuando se hace ese tipo de negocio o de adquisición de bienes, el dinero, la preocupación, ¿se retiene en la isla o se va hacia otros lugares? Bueno, en gran parte hay que admitirlo. Nosotros, siendo grandes consumidores, pero nosotros especialmente en este tipo de productos, bienes y servicios, nosotros también somos grandes importadores. Inclusive, hablando de Ramón, en otras vidas, en el sector privado, íbamos mucho a Washington. Inclusive lidiábamos con la famosa ley de cabotaje, etcétera. Y entonces sabemos que nosotros somos grandes importadores. Y creo que una de las lecciones que podríamos estar aprendiendo, y sé que en otros programas lo hablamos, el asunto de cómo hay ciertos sectores que hay interés, y quisiera pensar que hay crecimiento, como la agroindustria en Puerto Rico, la sustitución de esos alimentos importados. Pero la realidad es que gran parte de ese dinero, inclusive podemos ser hasta más terrible, es decir, se va fuera de Puerto Rico, pero no a Estados Unidos. Inclusive muchos esos productos vienen de China. O sea que inclusive a su vez eso va hacia Asia. O sea que podríamos toda esta cadena, ¿no? Pero la contestación sería que sí, en gran parte de ese dinero se puede estar utilizando para productos fuera de Puerto Rico, aunque también hay una tendencia, hay que decirlo, a mucha gente, vemos mayores niveles de ahorro, porque la gente está siendo un poquito más inteligente, uno puede decir, con sus ingresos. Y ahí entonces también valdría la pena saber qué puede hacer con estas personas con el ahorro, tendiendo la situación en alza, ya sea de combustibles, bienes o alimentos, es algo inmediato. El cierre de puertos en instituciones mundiales como lo es China, la Unión Europea, la incertidumbre, eso hay que analizarlo en breve. Yo quisiera también, antes de la pausa, que estamos en breve para ello, conocer cuál sería el efecto de las enmiendas. Se está hablando entre ellas de trabajar con el 4% que se le cobra a las foráneas por hacer negocios en Puerto Rico y retener parte de ello, y de igual también a la ley 22 para que vinieran aquí empresarios y desarrollaran el concepto de lo que es Puerto Rico como unas empresas de tecnología. ¿En qué ha quedado eso? ¿Cómo se afecta con esta situación? Así que regresamos en breve con este programa especial de Noti6 con el asesor y profesor en economía, doctor Francisco Montalvo Fiol, y también con el licenciado Ramón Pérez, nuevo presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y de Fulcro Insurance. De regreso a este programa especial de Noti6, donde dialogamos con el asesor y profesor en economía, doctor Francisco Montalvo Fiol, y con el licenciado Ramón Pérez Blanco, nuevo presidente electo de la Cámara de Comercio y presidente de Fulcro Insurance, y estamos dialogando sobre la situación económica en Puerto Rico. Tan reciente como en marzo ocurrió que Puerto Rico sale de la bancarrota, ¿no así? Puede ingresar al mercado internacional de bonos, se ve limitado también por la deuda de 5.800 millones de dólares, tanto de la Autoridad de Carreteras como Energía Eléctrica, y tienen aún que lidiar con ello. Estamos ya a mitad de año, finalizó este año fiscal, viene un nuevo presupuesto aprobado con ese reajuste. Sobre ese marco referencial que he dado, ¿qué es lo que ustedes vislumbran puede ocurrir en estos próximos 6 meses? Bueno, y con ese listado tan... y eso hay que añadirle todo el tema de la ley, la 154. Y las foráneas. O sea, sí, por eso, antes de la pausa habíamos dicho que se está ahora mismo trabajando en la Cámara de Representantes para hacer una serie de enmiendas a lo que es el 4% que se le cobra para hacer negocio a las foráneas en Puerto Rico. Sí. Y sin entrar en la famosa ley 2022
También, bueno. Hay gente que me pregunta las criptomonedas. Ya ustedes tienen ahí toda la Así pista. que, hoy tenemos como hasta cuántas horas tenemos de... Tenemos muchos programas más adelante si algo se nos No, pero queda. obviamente, sí es muy positivo que Puerto Rico haya salido de bancarrota, eso obviamente, que tenga ese acceso libre a los mercados, ya eso es otro tema, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese acceso? Y qué acceso, definitivamente, porque no queremos caer otra vez en la misma cosa, no sé si quieras comentar. Bueno, una preocupación, ¿verdad?, del sector privado o como un ciudadano privado, ¿verdad? ¿Por qué caímos en la bancarrota o la quiebra, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos que el gobierno federal legislara promesa? Entonces, uno ve al gobierno de Puerto Rico saliendo del tema fiscal y se encuentra, ¿verdad?, del sector público, pues se encuentra otra vez temas que tienen ecos, ¿verdad?, del pasado, de por qué precisamente caímos en la bancarrota, ¿verdad? Para llevarlo a Arroyo Habichuela, esto es el ciudadano que se fue a la quiebra, fue al Tribunal Federal, el Tribunal Federal le canceló las tarjetas de crédito, le condonó la deuda del carro y tan pronto salió de la quiebra fue y se endeudó otra vez de igual forma. Así que yo creo que hay una gran preocupación, ¿verdad?, desde el punto de vista de desarrollo económico hacia largo plazo, cómo el sector público, el actual y el venidero, ve el rol del gobierno en Puerto Rico como un motor de desarrollo económico, ¿verdad? Y ¿verdad? Yo, de este mundo del sector privado, ¿verdad? Yo estuve en Puerto Rico varios años, en la coalición del sector privado, ahora en la Cámara de Comercio, pues uno ve ciertas señales, cierta preocupación de que vamos a salir de la quiebra y vamos a caer en los mismos hábitos del pasado. Sí. La expectativa nuestra, ¿verdad? El escenario ideal sería que de Puerto Rico reinsertarse en los mercados de capitales, como lo propone la ley promesa, ¿verdad? Como una sí. condición para salir de la Junta de Control Fiscal, que cuando en Puerto Rico se levante capital, sea para el uso correcto, ¿verdad?, sea para el desarrollo de infraestructura, para atender problemas estructurales económicos y no utilizar esos fondos para gastos, ¿verdad?, ordinarios, ¿no? Es el que coge prestado para construir su casa versus el que coge prestado para irse a Disney World con la familia, ¿verdad? ¿Qué genera más valor económico para esas familias al futuro? Pues argumentaría el profesor que hacer su casa. Así que, ¿verdad?, es fantástico que Puerto Rico haya salido y que haya podido pasar de ese proceso. Uno se olvida, en el 2015, el 2016, la situación que estaba Puerto Rico con el tema de los acreedores y el incumplir con los pagos de la deuda era un problema serio, ¿verdad?, para la economía de Puerto Rico. Así que ahora hay un poco más de certidumbre en cuanto a eso. Mi preocupación, ¿verdad?, esto es una preocupación mía muy personal, es que no repitamos los errores del pasado. Y obviamente hemos hablado mucho de un plan de desarrollo económico, inclusive en este mismo programa hemos hablado de que solamente hablar de todos estos fondos federales no es un plan, porque sabemos que están ahí. Y tenemos que tener siempre en cuenta, la política sigue corriendo. Este año, en noviembre, hay elecciones congresionales en Estados Unidos. Y se ve la cosa no muy positiva para el Partido Demócrata, inclusive, así que podría haber cambios en todo esto. O sea que obviamente uno no puede contar con algo que de verdad no tiene control. Y entonces por eso creo que hay que ser inteligente y entonces, bueno, si uno se aplica esto a su persona, como bien habla el licenciado Ramón, uno haría un plan y entonces un buen presupuesto y tal vez lo mismo se aplica al gobierno de Puerto Rico y claro, no lo hacemos todo el tiempo en el sector privado. ¿Hay algún otro modelo que Puerto Rico pueda seguir y que ustedes puedan proponer, que no necesariamente sea el de aplicar a bonos y a caer en bonos chatarra y todo ese concepto de préstamo? Bueno, yo creo que el tema económico de Puerto Rico, ¿verdad?, no es un tema de un silver bullet, no tiene una solución. No hay una solución única. Sabemos que no hay soluciones mágicas, ¿verdad? Sabemos que en semanas recientes pues, se ha discutido el modelo que generó el Departamento de Desarrollo Económico, ¿verdad? Y sabemos que hay varios esfuerzos multisectoriales. Yo, ¿verdad?, viéndolo así a 30,000 pies de altura, en una economía globalizada, completamente abierta como es la de Puerto Rico, pues la realidad es que el tema de desarrollo económico de Puerto Rico tiene que ser un tema multisectorial. Tiene que venir atado a muchos elementos, ¿verdad?, del país que no necesariamente los vemos como temas de desarrollo económico. Pues, por ejemplo, pues la educación, ¿verdad?, la innovación, cómo integramos las universidades, el Research and Development famoso de las universidades. Brecha digital, cerrarla. Correcto. Así que Puerto Rico, ¿verdad?, de mi punto de vista, ¿verdad?, y yo tengo la honra de presidir una empresa que tiene operaciones fuera de Puerto Rico y que competimos de tú a tú con empresas multinacionales. Las empresas puertorriqueñas tienen la capacidad absoluta de competir con el mundo. A mí no me cabe, yo tengo cero duda de eso. Así que ahí hay un valor que ciertamente puede ser la punta de lanza para un plan de desarrollo hacia largo plazo.
¿verdad?, que traiga riqueza a Puerto Rico. ¿Por qué siempre hemos mirado el desarrollo económico como capital que viene de afuera hacia Puerto Rico y no empezamos a mirar el desarrollo económico como capital local que exportamos hacia el mundo? ¿Verdad? Y eso requiere un esfuerzo multisectorial. Eso es fácil decirlo aquí y es bien difícil de implementar. Un cambio de paradigma y que veamos que inclusive recientemente nos visitó un colega israelí y una de las cosas que más me chocaba es que muy parecido en términos de población y tamaño, y decían, la lógica nuestra es que es tan chiquito nuestro mercado que el mundo es el mercado, estamos forzados a exportar, y es algo que tenemos que aprender eso porque tenemos la capacidad y uno se pregunta, ¿dónde están las multinacionales puertorriqueñas? Y están ahí, la cosa es que tal vez no estamos... Está la capacidad intelectual y se exporta en muchos ingenieros que de Mayagüez salen al mundo y muchos tantos profesionales en diferentes campos. El problema de la retención, entonces, ¿en qué estriba? ¿Ustedes han podido analizar eso? ¿Cuál es entonces? Sería no el silver bullet, pero simplemente la clave para retener a ese cerebro aquí en la isla. Yo creo que lo que mencionó Ramón, se ha ido trabajando y desarrollando un plan que está en desarrollo, por cierto, no es que el plan es el plan. Y por primera vez se está hablando con varios sectores. El sector cívico-privado está también trabajando con el gobierno. Y de verdad, esa unión o ese propósito de que, y no estoy insultando a nadie, pero que no es un plan enlatado, o sea, que este es el plan, sino que estamos trabajándolo, es uno de los principios donde podemos trabajar. Y sí, es crítico el desarrollar y retener ese talento. Y siempre decirlo también, aunque van y vienen, Puerto Rico, y lo hemos dicho, Puerto Rico no es un país de 3 millones, es un país de 8, porque tenemos 5 millones allá afuera, la famosa diáspora, y están bien pendientes de lo que ocurre en Puerto Rico. O sea que si lo pensamos así, que somos un país de 8, pues la verdad que tenemos otra perspectiva de visión de país. Hay unos planes que tienen que desarrollarse de inmediato y estamos hablando que, aunque muchas personas lo nieguen, el calentamiento global afecta a la economía, está afectando también el costo de combustible. Las principales naciones industriales del mundo están ante la expectativa de lo que está ocurriendo con el dólar, que bajó, la inflación estadounidense, y aún así, ya se mencionó por parte del doctor, China. Y aún están desviando el gas ruso, va a afectar la industria y el comercio en Europa. Puerto Rico, ¿en dónde queda ante toda esta situación de una expectativa? De hecho, el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas indica que habrá una merma en el crecimiento económico mundial que ellos especulaban iba a subir, baja ahora un punto. Esperaba que hubiese un 4% de aumento y ahora lo ponen en 3.1. Bueno, y creo que no sé si cómo va a comentar Ramón, pero rápidamente lo que quiero decir es que hablamos al principio del programa, en un momento histórico, estamos moviéndonos a un mundo multipolar. Y entonces hay varios centros de poder. Y entonces está cambiando el mundo que conocimos de los últimos tal vez 40, 50 años. Y una cosa es Eurasia, otra cosa es América, inclusive América Latina se ve diferente. Y entonces, pues, ¿dónde va a estar Puerto Rico en ese mundo? Es algo que tenemos que sentarnos y de verdad formular este plan. Sí, la realidad es que de cuando la última vez que hablamos de temas de inflación, sí, ¿verdad? Y de incremento en tasas de interés, el mundo era otro. O sea, el tema NAFTA es a mediados de los 1900 y después NAFTA y CAFTA y DR. O sea, todos estos tratados de libre comercio, inclusive la caída de la cortina rusa es después de la última vez que tuvimos ¿verdad?, señales económicas como la que tenemos ahora. Así que no cabe la menor duda que las reglas de juego a nivel mundial han cambiado y de hecho hay economistas en literatura que se preguntan verdaderamente cuál es el poder en el mundo de hoy de los bancos centrales de controlar el tema de la inflación por este mismo tema de lo atado que está la cadena de suministros a nivel mundial, ¿verdad? Y esas cosas uno a veces las pierde de perspectiva, pero si recordamos, por ejemplo, los terremotos de Fukushima hace unos años atrás, eso afectó la producción y la manufactura y distribución de vehículos, de carros a nivel mundial, porque había unas plantas que manufacturaban unos pigmentos, de unos tintes de pintura que no se podían hacer X carros. Y ahora está lo de los chips. Y el litio. Así que eso afecta a todo a nivel mundial, ¿verdad? Y tiene un efecto cascada, no cabe la menor duda que tiene un efecto cascada. El tema de cambio climático, que aquí a veces le restamos importancia. O
sea, aquí se estima que el nivel del mar en Puerto Rico va a subir 2 pies. O sea, si lo vemos de un punto de vista económico y de qué tenemos que hacer como país y como gobierno, tenemos que pensar que en Puerto Rico hay muchas comunidades alrededor de la isla que básicamente las vas a tener que mover, que relocalizar. Desaparecerían. Correcto. Y eso pues se puede ver como un gran reto, como se puede ver una oportunidad de desarrollo económico, ¿verdad? Pero también está la infraestructura de transporte, porque el aeropuerto internacional de nosotros está a metros de la costa, y de igual también la infraestructura de acceso de transporte de barcos. No, definitivamente. Y al cambio climático, pues los fenómenos atmosféricos. Ya aprendimos, ¿verdad? De mala manera que estamos en esta área de huracanes y para el colmo también movimientos telúricos. O sea que tenemos que adaptarnos y acoplarnos y que tenemos que tomar muy en serio lo que es cambio climático, porque la verdad creo que nos estamos jugando la vida como país. Ahí yo le voy a los empresarios locales, ¿verdad? El sector privado local. ¿Verdad? Como yo dije ahorita, nosotros venimos de crisis en crisis. Las empresas locales venimos de crisis en crisis, de huracanes, de pandemias, de Zika, de chikungunya, de cierres, de derrocar gobiernos, ¿verdad? Y el sector privado local viene participando en ese espacio por años, así que esto es una crisis más, es cuestión de estar pendiente a la data, estar pendiente al análisis, ¿verdad? Enfocar las empresas, los empresarios enfocarnos en la eficiencia, en la inversión, ¿verdad? Estos son momentos de reinventarse, de buscar hacer las cosas, hacer más con menos, hacer las cosas mejor con menos. Así que es un reto para el sector privado, pero la experiencia me dice que lo vamos a superar. Si hay alguien nuevamente. que pueda acoplarse, y aquí compañero, él acuñó que se haya un salón de la fama de los empresarios, los puertorriqueños estaremos ahí, porque hemos sobrevivido todo esto y sin contar que en todo este periodo también hemos tenido aumentos de impuestos enormes. O sea que, y estamos aquí y vamos a estar como empresarios. Nuevamente, muchas gracias a ambos por su colaboración aquí en este programa especial de Noti6. Sabemos que de aquí a varios meses nuevamente los tendremos para ver qué era la expectativa que teníamos en este momento y qué es la realidad de lo que está ocurriendo. Así que de esta manera finalizamos, no sin antes agradecer a nuestros invitados y a ustedes por su sintonía. Les esperamos en otro programa más de orientación de Noti6 Especial.